Hola, buenas tardes. Hola Antonella. Hola Sandra, hola a todos. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a decir redes sociales. Perfecto, sí, vamos a decirles que nos pueden encontrar en Twitter como @astromediática, en Facebook como Astrología Mediática. Y también les vamos a comentar que Sandra va a estar dando una conferencia el día lunes. Sandra, si les querés contar. Sí, el día lunes 15 de mayo a las 16 horas de Argentina, 21 horas de España y del resto de Europa. Una videoconferencia. Es una videoconferencia gratuita. Si quieren pueden entrar en cualquiera en Twitter y en Twitter y en Facebook. En los dos lugares, @astromediática en Twitter y Astrología Mediática en Facebook, van a encontrar la publicación con el link que va directo a Mindalia Televisión de España para que los primeros 45 minutos de la videoconferencia yo voy a explicar esto de que se trata de los planetas etéricos, puerta de ingreso al planeta Tierra. Y los segundos 45 minutos serán justamente para que yo pueda responder a todas las personas que se hayan apuntado y sacar sus dudas, porque esto es un tema bastante nuevo, es una información que recién se está abriendo, pero que es muy importante que podamos conocer, porque por ejemplo, en Astrología Mediática, la forma en que yo hago estos dos mapas, en lugar de uno, son dos mapas, ¿sí? Toda la información de los planetas etéricos se encuentra contenida en estos colores, que en realidad son vibraciones, y las vibraciones tienen que ver con información. Entonces, a mayor información, la vibración será de un color definido. ¿Eso qué hace a nivel de nuestra conciencia? Eso amplía mi capacidad de conocimiento y de comprensión. Exacto. O sea, amplía ¿qué? Mi banda ancha. Entonces, desde ese lugar yo puedo explicarme mucho más cuáles son las respuestas de las preguntas y las respuestas de aquellas situaciones que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con lo vital, que tiene que ver con toda la información cuántica que tenemos contenido en nuestro corazón, en nuestro chip, como le digo yo, que puede verse, no toda, pero puede verse en un mapa. ¿Por qué? Porque el mapa representa la brújula, el norte, el camino que necesitamos desarrollar de acuerdo a el plan, de acuerdo al pacto que hicimos entre nuestra alma, el alma y yo, para que podamos transitar lo más sanamente posible en este planeta, que es un planeta bellísimo, pero que por supuesto hay que conocerlo. Y por eso la información de los planetas etéricos, a medida que vaya la humanidad comprendiendo más, esta información es muy necesaria. Exacto, por eso es que la idea en una conferencia que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles, en lo cual también se puedan hacer preguntas en vivo sobre este tema específicamente de los planetas etéricos, que es básicamente todo el bagaje de información que traemos de otros espacios, ¿no? Seguro, claro, porque este es el paso por este sistema planetario que no es visible a nuestros ojos, pero que existe, que es real. Lo que pasa es que, claro, a nosotros nos cuesta aceptar algo que no vemos, eso dice la mente física, ¿sí? Bien, pero esto existe, esto está y esto funciona. ¿Y cómo funciona? Funciona como información en aquello que nosotros llamamos los 12 signos o conciencias a desarrollar. Entonces, sin saberlo, a nivel inconsciente, la mayoría de la humanidad trabaja la información de los planetas etéricos de un modo que todavía no está absolutamente puesto sobre la mesa o visible. ¿Qué sucede cuando yo abro una información? Lo que permito es que se despliegue energía y por lo tanto que a mi vida lleguen situaciones, personas que van a hacer que yo pueda seguir creciendo, ¿sí? Cuando uno está en la inconsciencia es como que limita
las experiencias. Bien, entonces hoy vamos a ver el penúltimo planeta de este recorrido técnico, para que lo podamos entender, que tiene que ver con la energía de Lumania. Lumania es un planeta positivo, ¿sí? Positivo significa que nos va a brindar muchísimas capacidades que tienen que ver con la vida desde lo positivo, para contrarrestar la información de 3 planetas negativos que tenemos en este recorrido, que son los que también nos dan instrumentos, nos dan herramientas para poder vivir en un planeta que es de por sí ahora naturalmente negativo. Y que la tarea nuestra, la tarea de todos los seres humanos, es lograr positivizar este planeta. Entonces, la información es una parte de todo esto para que podamos entender para qué estamos y quiénes somos. Esas son las 2 preguntas espirituales y trascendentales. Es para lo único que vinimos, para poder conocer este planeta, desarrollar toda la información que tenemos de los planetas etéricos y hacer finalmente que a lo largo de su recorrido este planeta positivice. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿de qué trata Lumania? Lumania tiene una vibración que a nivel etérico es como si dijésemos gris, ¿sí? A nivel físico puesto aquí en la información es blanco, el nivel blanco, la vibración blanca. ¿Qué significa eso? Eso significa que en Lumania descarga información, una de las 7 vías psicológicas, o como lo conocen en metafísica y en tantos otros trabajos que se hace de autoconocimiento, los rayos, ¿sí? Es el rayo blanco. Lumania descansa con la información del rayo blanco, cuyo sentido es lograr trabajar el conflicto para llegar a la armonía. ¿Y cómo llego a esa armonía? Llego a través del pensamiento, pero un pensamiento que sea no emocional, sino un pensamiento frío. Ya la imagen de blanco, pensá, ¿qué hace? Iluminación, claridad, nieve, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el frío. ¿Por qué? Porque es el pensamiento que no está bañado de emoción. Eso nosotros lo vamos a encontrar absolutamente útil. ¿Por qué? Porque va a contrarrestar la información o el tipo de pensamiento que maneja nuestra mente física, Virgo, que tiene que ver justamente con el pensamiento emocional. El alma no conoce lo que es el pensamiento emocional, sabe que existen las emociones. Por eso durante tanto tiempo le cuesta ir en paralelo con lo que es la mente física, que es la mente que controla el día a día, ¿sí? Por eso es la mente virginiana. Entonces, lo que se necesita es aprender a hacer algo que realmente es difícil, pero que cualquier ser humano va a tener que hacerlo, porque todos tomaron información, los seres que vinieron por los planetas etéricos, van a tener que desarrollar la información tarde o temprano para poder manejar ese tipo de pensamiento, es decir, pensar con el corazón y sentir con la mente. Y ese sentir con la mente, hoy lo podemos poner, por ejemplo, en el sentido de empatía. Cuando yo empáticamente me pongo en el lugar de la otra persona a quien le están sucediendo diferentes cosas que yo no he vivido, pero puedo experimentar a través de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es aminoro el juzgamiento, aminoro la crítica, aminoro la discriminación. Y digo aminoro
Porque en realidad, cuando hablamos de pensamiento, nunca el pensamiento se pone a cero. Siempre está bañado de todo lo que venimos trabajando. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso decimos, sin saber, casi inconscientemente, necesito ir al centro, a los grises. Claro. O sea, si me quedo en los extremos, estoy en los fundamentalismos. Y si me voy hacia el centro, en realidad, hacia el centro es donde yo puedo subjetivamente, y ahí sí tengo sentir con el pensamiento, decir, esta es mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque lo vi afuera, porque me pasó como situación, porque otras personas me mostraron lo que podía pasar con determinadas cosas. Entonces, es una forma, el pensamiento de Lumania es un pensamiento poderosísimo. ¿Por qué? Porque me permite sintetizar. ¿Y dónde encuentro la síntesis? La síntesis se encuentra, por ejemplo, en una energía que tiene que ver con Sagitario. Claro. ¿Dónde empiezo a trabajar la energía de Lumania? O sea, ¿dónde empiezo a vibrar con la energía blanca? Primero, Tauro. O sea, todo lo físico, para mí, como un ser que atraviesa los planetas etéricos y llega a este planeta, como tantísimos millones de personas que están aquí, la vida física es un conflicto. ¿Por qué? Porque el alma no tiene físico. Porque el alma va a tener que desempeñarse en situaciones físicas que no las ha vivido etéricamente. ¿Por qué? Porque en el etérico no hay físico. Un físico tan denso, ¿sí? Si hay semifísico. Así como en la medida en que uno va elevando la energía, lo que pasa es que aquí no lo podemos vivir todavía porque tenemos una mente física muy densa. Pero cuando vemos una película como Harry Potter, Harry tunelea. ¿Por qué? Porque su energía física es menos densa. Claro. Que la pared. Hoy nuestra energía es tan dura como la pared. Claro. A nivel físico. Pero esas son capacidades que tiene el alma. El alma puede hacerlo, ¿sí? No hoy, porque todavía esta mente que tenemos, que es la mente física virginiana, es una mente muy densa. Pensaba, por ejemplo, en todo lo que es las cuestiones, por ejemplo, devocionales. Cómo necesitamos de repente poner todo lo que se nos hace extraño o fuera de la realidad más cotidiana y más densa. Cómo necesitamos de alguna manera también ponerlo en algo que nosotros podamos ver o podamos como de alguna manera encasillar o poner así afuera de nosotros. Como todo el tiempo necesitamos visualizarlas, verlo tangible, verlo como separado también. Como... Son procesos, son ciclos donde pasamos desde el entregar todo el poder al otro, entregar todo el poder en algo justamente devocional, en una religión, en una institución, luego nos vamos al otro extremo, ¿sí? Donde es el vacío total. Claro. Es el vacío total, que es el no creo en nada, no hay nada más allá de mí. Eso es un extremo. Y después entonces, en otro proceso, en otra realidad cuántica, puesta aquí en lo físico, bueno, empezaremos a hacer ese proceso hacia el centro. Claro. En donde yo defino una personalidad que ya ha tocado los extremos. Claro, por eso digamos, también todo lo que tenemos un poco más fluido también es porque fuimos a un extremo y al otro y lo vamos como equilibrando, digamos. Seguro. Entonces, la energía de la vía psicológica blanca o rayo blanco está en Tauro, en Escorpio, en el opuesto complementario, por eso Escorpio es una energía mental,
Y en Escorpio lo que yo tengo como información es el autoconocimiento, por eso son todas las psicologías, todas las terapias alternativas complementarias y todas las que se generarán hasta que el ser humano logre entender quién es y para qué está. Y finalmente, después que hago ese recorrido en el eje Tauro-Escorpio, vuelve a repetirse la energía blanca en Sagitario, la vibración blanca. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la energía de la síntesis. Es como, voy a ponerlo, es como si Sagitario dijese, bueno, ya está, ya fuiste y viniste, fuiste a lo físico, te fuiste a la cabeza, volviste a bajar a lo físico, te equivocaste aquí, te equivocaste allá, bueno, ahora decime qué vas a hacer. Pero sintéticamente, basta de dar vueltas. Si vemos el símbolo de Lumania, es un símbolo desde el centro hacia afuera. Claro. Es decir, aquello que yo puedo sacar de mi propio ser y ponerlo afuera, pero ponerlo como síntesis, no como conflicto. Porque el conflicto ya existe naturalmente. ¿Está? ¿Podrías ahondar un poco en esa idea? Claro, porque si nosotros somos una humanidad negativa, con una mente negativa, física, que es aquella que vivimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que necesitamos respirar otra información durante el sueño, durante el inconsciente. ¿Por qué será eso? Porque en realidad somos seres divididos. Y la división siempre es conflictiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que aquello mismo que me permite ser negativo, también me va a permitir ser positivo. Por ejemplo, la vida física. Yo no me tengo que alejar de la vida física porque sea conflictiva. Lo que tengo que hacer es entender hasta dónde yo tengo esa energía de conflicto. Cuando yo puedo entender eso, en realidad lo que hago es, sigo viviendo mi día a día, pero sin engancharme en el conflicto. El conflicto no es mío, el conflicto es del resto. Lo que yo hago ahí es hacer una gran contribución a nivel mental. ¿Por qué? Porque como mi mente empieza a manejar la situación de ¿qué? No de conflicto, de armonía, mi aporte energético es poder ayudar a que esta humanidad sea más tranquila. ¿No? ¿Qué sucede en los momentos de cambio? Vamos a empezar a ver que este planeta realmente va a movilizar enormemente el eje Tauro-Escorpio. ¿Por qué? Porque en Tauro está contenida toda la vida física, no solo de este planeta, sino de todos los seres humanos que están viviendo sobre este planeta. Por eso son momentos de prueba, momentos de examen. Sandra, a mí me gustaría que expliques brevemente, justamente hablando de la energía de Escorpio, que es algo que a mí me gusta mucho cuando vos explicas los 3 niveles de Escorpio, porque eso me parece que es una forma bastante gráfica de ver cómo uno está trabajando también internamente y qué es lo que plasma afuera. Claro. La información, Escorpio trabaja fundamentalmente a nivel mental, ¿sí? Por eso son las psicologías. Entonces, yo siempre digo que cuando el ser humano sea evolucionado en este planeta y pueda saber quién es y para qué está, se terminaron las terapias. Yo ya no necesito eso porque yo ya sé quién soy y para qué estoy, y entonces la humanidad se desarrollará desde otro lugar. ¿Bien? ¿Qué sucede con Escorpio? Escorpio tiene 3 niveles. Es tan complicado entenderlo, que se divide en 3. El primer nivel es el típico Escorpio venenoso, ¿sí? Cualquier ser humano empieza transitando Escorpio desde lo más venenoso. Eso significa que no solo soy contaminante para mí, sino contaminante para el resto.
Sería el escorpión, digamos. Sería el escorpión, el ser humano denso, el ser humano que realmente su propia energía aleja a la gente, ¿sí? Porque recordad que todo es energético. Yo no tengo que hacer ninguna historia para elegir a alguien, en realidad le elige mi energía. Entonces, ese ser humano, todo lo que toca lo destruye. Todo lo que toca es conflicto. Todo lo que toca jamás será paz, jamás será tranquilidad, jamás será qué ganas que tengo de estar con ese ser humano. No, es al contrario, lejísimo de uno. Claro, como cuando te enganchás, cuando... Por eso digo, es un ser humano denso. Bien, después de mucho tiempo de poder entender qué es lo que sucede, y a todo esto, ese proceso donde uno puede durar muchas realidades o muchas vidas, donde uno es realmente un ser oscuro, ahí es donde se genera la mayor cantidad de karma. Porque el triángulo Cáncer, Escorpio, Piscis es el triángulo que naturalmente trabaja con la generación del karma. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que llega un momento en que naturalmente la información de este planeta junto con la carga energética hace que uno quiera sí o sí empezar a vivir en armonía. Hay una saturación de conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al segundo nivel de Escorpio, que se lo denomina el águila azul. ¿Por qué? Porque el águila azul tiene la particularidad de que cíclicamente, estoy hablando del karma y el karma es cíclico, porque tiene que ver con el tiempo, cíclicamente va a un lugar en la montaña y comienza a destruir su propio pico y a destruir sus patas para volver a ser otra águila. O sea, ella lo hace voluntariamente. Por lo tanto, es un pensamiento sentido. ¿Está? Porque tiene que ver con las sensaciones, con la sensibilidad. Bien. ¿Cómo se refleja eso en ese ser humano? Es un ser humano que no se engancha, es un ser humano que puede observar las situaciones desde un nivel casi desapegado, porque ahí es donde el pensamiento, su mente, está trabajando con perseguir la armonía, mirando el conflicto. También es esto, ¿no? De que, porque yo pensaba en esto la otra vez, de que hay mucha gente que cree que trabajar a nivel espiritual o tratar de trabajar en uno mismo tiene que ver con no tener conflictos. Y eso no existe. Yo pensaba el otro día de distintas charlas que hemos tenido, que en realidad tiene que ver con saber cuáles son mis conflictos y ver en qué momento yo se lo pongo al otro, digamos, en qué momento lo proyecto, por decirlo psicológicamente. Entonces, como que está bueno hacer esa salvedad de que no es que yo no tengo conflicto, es que sé hasta qué punto yo estoy poniendo mi conflicto en relación con vos, o en qué momento lo estoy depositando en vos. Claro. Ningún ser humano, estando en este planeta, deja de tener conflicto. El tema es hasta dónde es el conflicto, hasta dónde influye o dejo que influya, ¿sí? Entonces, a ver, el nivel de el águila azul, que logra mirar desapegadamente la situación y por supuesto puede tener, ¿cómo te puedo decir?, mucha más autoridad para decir cómo resolver o hasta dónde involucrarse. O sea, es una palabra casi sabia. Esa persona ha logrado pensamientos de armonía porque entiende que no es realmente productivo engancharse en la situación. Entonces resuelve desde afuera y de la mejor manera. Ahora, ¿cuál es el estadio buscado por el alma? Que es el que ella sabe y conoce. El estadio en esta energía, con la información de Lumania dentro de ella, es la del ave fénix. Es decir,
El alma sabe que tiene que nacer y morir permanentemente a las situaciones de desarmonía o de conflicto para poder lograr la armonía. ¿Por qué? Porque una vez que cerró una situación, vuelve a abrirse otra posiblemente en el tiempo, porque son pruebas permanentes que vamos atravesando. A ver si entendimos, a ver si realmente sabemos cómo hacerlo, a ver si podemos recordar cómo lo hicimos la última vez, porque todo tiene que ver con la experimentación física. Por eso nos vamos transformando en personas sabias, sabias no de intelecto, sabias de qué, de saber que una vez que yo resolví un conflicto de determinada manera, puedo volver a usar la misma forma para lograr otra vez la armonía, que es el sentido. El sentido no es venir a estar en conflicto con medio mundo. Y lamentablemente ahora nuestro planeta está en una vorágine que tiene que ver con no mirar adentro, con mirar afuera mucho, y eso genera conflicto. ¿Por qué? Porque la información que yo tengo, cualquiera, a nivel interno, dice otra cosa. Entonces, justamente, la información del Umaña lo que va a hacer desde lo positivo es intentar que nosotros manejemos un pensamiento en el que no tenemos mucha experiencia todavía, que tiene que ver con el pensamiento no emocional. ¿Sí? Ese pensamiento que puede lograr cortar como un bisturí y decir, hasta aquí llegamos, basta. Claro, por eso también esto de que vamos siempre del conflicto a la armonía, o sea, volvés a pasar por lo mismo, pero tu conciencia es otra. Exacto, claro, la conciencia va elevando el nivel y por supuesto, cuanto más elevada tu conciencia, menos enganche con el conflicto. Claro. Es eso de ver, que no todo el mundo lo entiende, es eso de ver desde afuera la situación y dejar que se desarrollen. Porque cuando uno comprende que cada situación tiene su propio proceso y que la situación no me necesita a mí para desarrollarse, yo puedo estar mirando, ¿sí?, como un espectador y actuar solamente en el momento que tengo que actuar. Eso es sabio. ¿Por qué? Porque puedo dejar que la situación se desarrolle y me doy cuenta que la situación se desarrolla como tiene que ser. Claro, por eso, digamos, la diferencia entre el nivel mental del conflicto de la mente física, de engancharse y de querer controlar la situación. Claro, quiere controlar, manipular, nada, es una psicópata, ¿me entiendes? Entonces nada, uno se aleja y deja que la situación vaya germinando por sí misma. Es eso, ¿sí? Bien. Esa es la información entonces que tiene que ver con este planeta, que para nosotros es tan importante porque se contrapone al pensamiento físico emocional que el alma no sabe manejar durante mucho tiempo hasta que logra encontrar la vuelta de cómo es esto de vivir la vida sin estar involucrado. Y Sandra, como para terminar, me gustaría, creo como para cerrar la energía de Lumaña, que hables un poquito de qué pasa, digamos, en el estadio, por decirlo de alguna manera, de la síntesis, que por ponerlo de una manera, digamos... Bien. ¿Cómo trabaja la síntesis, el pensamiento El pensamiento, por eso yo dije hace un rato lo del bisturí, la mejor forma que tenemos de graficar el pensamiento es imaginándolo como un bisturí. ¿Qué sucede cuando un bisturí corta y cortó? ¿Sí? O sea, el tema es que una vez que yo logré cerrar el pensamiento, o sea, sintetizo la idea, que es resultado de un proceso que puede tener el tiempo que uno quiera, y las personas que uno quiera y las situaciones que uno quiera involucrado, una vez que yo cerré, lo que no podemos hacer es abrir nuevamente ese pensamiento. Ese es el pensamiento sintético, ese es el que nosotros estamos aprendiendo a manejar.
Ese es el que pareciera con el tiempo, y cuando uno mira hacia atrás, uno dice, uy, ya me había olvidado de eso. ¿Por qué? Pero ¿por qué me había olvidado? Me olvidé conscientemente de eso, porque ya era una situación visualizada, vivida, experimentada, y que define mi personalidad. Entonces, es trabajar el pensamiento sintético, lo que hace es trabaja el movimiento dialéctico. Tesis, antítesis, síntesis. O sea, viví el tiempo que quiera entre la tesis y la antítesis, que puede ser, la tesis soy yo, la antítesis es una persona, una situación, el mundo entero. Ahora, en algún momento, la naturaleza te va a pedir que eso se resuelva. ¿Por qué? Porque a nivel de humanidad, nosotros tenemos a nivel interno un símbolo muy importante que sabemos que tenemos que responder siempre a ese símbolo, que tiene que ver con la libertad. La libertad para nosotros es la imagen de la balanza. O sea, cíclicamente pesamos las situaciones frente a la mente. Bien, y ahí vemos qué hacemos. No es recomendable manejar pensamientos durante mucho tiempo sin lograr la resolución. La mente se satura. Por eso tenemos este tipo de mente, la mente sintética, que está representada por Sagitario, que tiene que ver con finalizar el proceso que tanto tiempo o no le ha llevado a la mente, pero que no tiene que seguir abierto, porque seguir abierto implica que puede pasar cualquier cosa. ¿Se entiende? Y una vez, y eso es trabajar vida y muerte, inicio y final, una vez que yo terminé de trabajar eso, naturalmente vendrá otra situación a mi vida. En la medida en que yo ocupo mi mente siempre con los mismos pensamientos, no puede entrar otra información. Es natural. Entonces, como me termino una situación y me olvidé, digamos, como hago síntesis. No es olvidarse, es haberla trabajado, tenerla consciente y elegir voluntariamente no seguir en esa frecuencia. ¿Qué quiere decir? Experimenté lo que sucede con eso y ya sé cómo es. ¿Para qué voy a seguir dando vueltas? Es como quedarte siempre en este ámbito. A este ámbito venimos nada más que para grabar. ¿Te das cuenta? Después de que terminemos de grabar ya nos vamos y se terminó. Y eso, por ejemplo, a nivel mental, ¿cómo se trabaja? Porque por ahí irse físicamente de una situación es mucho más fácil que cortar los pensamientos, porque justamente como el trabajo es a nivel mental, el trabajo de esta vía psicológica blanca, o sea, ¿cómo se hace para desengancharse también a nivel mental? Tienes que dejar de pensar, tienes que hacer otra cosa con tu vida, inmediatamente después que termina la situación, tienes que, hacer lo que se va presentando en el momento, que en definitiva, fíjate, la energía blanca tiene que ver junto con Siol, ¿sí? Si yo hago la unión de los dos, porque Siol también está contenido en Tauro, Escorpio y Sagitario, que son las vías blancas. ¿Qué es lo que hace Siol? Plasma, concreta, co-crea. Si soy una persona vueltera a nivel mental, nunca voy a concretar. Porque siempre estoy encontrando otra pata al gato más que las 4 que tiene. Y nunca termino de definir para mí qué es un gato. Claro. Entonces siempre estoy retrasando la información, retrasando el cierre, alargando el proceso, prolongando la situación y en definitiva todo lo otro que tiene que venir a mi vida, que ha sido algo creado, ha sido algo ideado
y prometido por mí en el etérico, nunca lo plasmo a nivel físico. Por eso las personas que acumulan ideas, pensamientos, emociones y demás son personas acumuladoras. A esas personas les cuesta horrores limpiar su mente, porque tienen que desapegarse. Y desapegarse para esas personas es generarles un vacío donde la emoción llamada miedo no les permite el vacío. Sin embargo, incluso en las culturas más antiguas y en aquellas que trabajan todo lo espiritual para conocerse, ¿cuál es el sentido? El sentido es andar al vacío y quédate ahí a ver, ¿no? Entonces, no está bueno mirar tanto atrás, no está bueno quedarse siempre con lo mismo, no está bueno siempre los mismos escenarios, siempre las mismas personas, siempre las mismas situaciones, no. A nuestra vida tiene que llegar mucha gente, tiene que entrar, salir, tenemos que estar en movimiento permanente, si no, eso al final se llama involución. El hábito, la costumbre, la pereza, la inercia, ¿dónde tenemos eso? Fundamentalmente en la energía de quién? De Virgo, en la mente física. Eso a nivel mental. Pero es Libra quien nos muestra. En lugar de mostrarnos la libertad, nos muestra la inercia. ¿Dónde tengo la inercia? En Cells, en este planeta que es negativo. Aquí, donde se supo conocer la libertad, este planeta negativizó. Quiere decir, los habitantes de ese planeta no supieron trabajar positivamente, por lo tanto, hoy a nivel cuántico, esa energía es información negativa para nosotros. ¿Sí? Entonces, quiero decir, ya tenemos que empezar a elevar la mirada, ya tenemos que dejar de mirar tantas cosas que, bueno, que yo veo desde mi opinión, desde mi mirada, que ya no tienen que estar dando tanta vuelta, pero cada ser humano decide, cada ser humano sabe hasta dónde puede y hasta dónde no. Tiene que ver con la voluntad, con el chakra laríngeo. ¿Está? Perfecto. Bueno, Espero que les haya gustado. Bueno, entonces nos vemos la próxima vez. Nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.